Nos confunde un poco porque en la actualidad se vuelve a hablar de gran aldea, pero a escala mundial. ¿Qué se dice siempre de la gran aldea? Pueblo chico, infierno grande. Nos conocemos todos. Y esto era por una situación de contacto físico. Hoy ese fenómeno se replica virtualmente. Yo puedo sentirme vecino de alguien que está en Filipinas. Entonces el mundo funciona como una gran aldea, ¿no? Es decir, donde todos nos podemos conocer desde otras experiencias de comunicación, fundamentalmente, pero que hoy en día es un término que vuelve a estar vigente con un sentido absolutamente diferente al que teníamos. Cuando vemos ciertos elementos de la historiografía, como la de Almora, una persona muy preocupada porque desaparecía los rasgos coloniales de Buenos Aires, porque ya les digo, por el tema de modernización, se arrasó materialmente con Buenos Aires, el Buenos Aires colonial, me refiero que había, y él nos dice, bueno, fue la influencia europea que convirtió a esta gran aldea en urbe, populosa y cosmopolita. Dice, el caserío horizontal se transformó en vertical con la superposición de pisos, y muestra todo el cambio, sobre todo para 1870, y José Luis Romero, que también nos marca, digamos, la copia de los modelos franceses, ¿no es cierto?, y lo que había sido la experiencia de Haussmann en estas ciudades en América. El caso es que yo les comentaba en la situación de Sarmiento, que también era algo que me llamaba la atención, digo, ¿cómo puede ser que este hombre todo el tiempo hasta propuso una ciudad en la isla de Martín García, ¿no?, que se iba a llamar Argidópolis, que iba a ser capital de los estados confederados, donde iba a estar Argentina, iba a estar Uruguay, iba a estar Paraguay, fluvial, aprovechando al Paraná y demás? Había vetado 4 veces que otra ciudad que no fuera Buenos Aires fuera la capital, y de pronto en el museo me encuentro con un libro inédito, que es un manuscrito, que no se había editado, que se llama La capital fue y será Buenos Aires, ¿no? Es decir, como diciendo, miren, más allá de todo lo que yo dije como escritor, como presidente tuve que alentar que siga siendo Buenos Aires la ciudad. Se nos ha dado recientemente, y yo para la etapa justo de la defensa de la tesis, digamos como una situación excepcional, porque realmente fue una cosa notable, la mejor vista que teníamos de la ciudad de Buenos Aires, para decir, bueno, a ver cómo era, en términos generales, como una vista general, casi como una vista aérea, diríamos hoy, estaba esta litografía de Juan Dulín, de Buenos Aires a vista de Fájaro, en el cual podemos ver elementos. Ahí tienen la Albana Taylor con su muelle de pasajero, otro muelle que estaba sobre la continuación de Sarmiento, la calle Sarmiento, y lo extendido que estaba Buenos Aires. Buenos Aires no tenía puerto, pero tenía gran actividad marítima. Cantidad de barcos llevaban, y era una plaza portuaria importante, más allá de que no tuviera puerto. ¿Cuál es la situación notable? Que hace un par de años se descubre que un coleccionista en Estados Unidos tenía de Dulín la vista vuestro del pájaro de Buenos Aires de 1915. Es decir, que teníamos la imagen de la etapa de mediados del siglo XIX y la imagen de principios del siglo XX, que se había hecho para una exposición, ¿no es cierto?, en Panamá, había quedado enrollada y guardada, y de pronto los herederos dicen, pero ¿cómo? Si en Buenos Aires, el Museo Saavedra, está la imagen de Dulín del 60 y pico, dice, no van a tener esto, y la donan. Y si hoy ustedes van al Museo Saavedra, se encuentran con esta imagen impresionante, ¿no? Es decir, ocupa toda una pared, una cosa increíble, tiene 12 metros de largo, si para que se den cuenta, con un nivel de detalle impresionante que no solo nos muestra cómo era la ciudad en 1915, sino que, como él ya sabía algunas cosas que se iban a hacer, ya están previstas cosas que todavía no estaban. Entonces mete la avenida 9 de Julio, alguna diagonal que todavía no estaba, monumentos públicos y demás. Es decir, que no solo en esta litografía él marca lo que era la ciudad de Buenos Aires, sino que ya hay un proyecto de cosas que él sabía que se iban a hacer y que después algunas efectivamente se hicieron. Con lo cual podemos comparar perfectamente las dos épocas, ¿no? Si podemos comparar perfectamente las dos épocas. Pero vayamos a esa ciudad
Y acá vuelvo al tema este de el oxímoron, y lo que devenga de esta charla ya es una cuestión de interpretación para cada uno, y por eso yo hablo de metáforas en pugna. ¿Qué significa esto de metáforas en pugna? Metáforas en pugna yo lo tuve que armar como concepto para decir de que hay metáforas que se definen en función de otras. Es decir, si yo digo Buenos Aires es una gran aldea, me quedo honesto, es una contradicción entre tamaño y jerarquía. Pero si yo relaciono Buenos Aires gran aldea, Buenos Aires París de América, ¿sí?, las vinculo, me doy cuenta que el término gran aldea es una construcción teórica, ex profeso, para rendir cuenta que lo que había antes de que Buenos Aires fuera capital federal era nada. ¿Qué era? Una gran aldea. Es casi decir, nada, menos que un pueblo. Con lo cual, tengo derecho a que no quede nada. Y le paso por arriba. Hasta situaciones bastante modernas que se habían hecho de la ciudad de Buenos Aires. Se arrasó. Sin cuestionamiento patrimonial de ningún tipo. Si estaba arrasado, la nada. Es decir, una gran aldea, es algo que no puede existir en la realidad. No puede existir algo, ¿no? Es decir, de esta visión del oxímoron como una gran aldea. Acá tienen un edificio de mediados del siglo XIX, la Donna Taylor. Un edificio muy interesante, semicircular, en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que hoy en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada se puede ver parte de este edificio, pero no quedó nada. Un arquitecto interesante como fue Eduardo Taylor, con el Club del Progreso y demás. Por supuesto con un río que estaba en el bajo. De ahí que tenemos las barrancas, y hoy nos cuesta creerlo, hoy tenemos una barranca que da al cemento, pero digamos ahí teníamos la costa. Y esto lo perdimos, no le fuimos dando la espalda al río o el río se fue. ¿Cierto? Una situación, digamos, de este tipo, con un hotel de inmigrantes, un primer hotel de inmigrantes que había tomado un edificio que estaba en retiro, donde se hacían muestras. Esto es como el antecedente más lejano que existe a cualquier propuesta, ¿no es cierto?, de mostrar algo en 3D. ¿No? Estos pabellones, que tenían esta forma, tenían, digamos, toda una situación dibujada en las paredes, por ejemplo, de una ciudad, con elementos que salían de ese dibujo, por eso era tridimensional, y que me daba a mí la impresión de estar, y estaba rodeado dentro de ese edificio por esta imagen, en una instancia 3D que me permitía acceder a otra ciudad, otro paisaje o lo que fuera. Lo que después tomó lo que llamó el CinemaScope, con las 3 pantallas, proyectores y demás, que hoy nos parece, digamos, la más ardua lejanía. Teníamos una estación de tren central prácticamente en la plaza que está hoy entre el CCK y la Casa Rosada, ¿no es cierto?, que era muy importante, que eso se desarmó y se corrió hasta el Retiro, digamos, toda su infraestructura. Y fíjense ustedes que para poder jerarquizar en algunos casos ciertos elementos o resabios coloniales, se terminó haciendo un terrible desastre. Si yo les pregunto cuál es el principal edificio patrimonial que tiene el país, tendríamos que estar hablando quizás del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero claro, frente a la transformación que va a tener lo que ahora conocemos como Plaza de Mayo, era una edificación un tanto pequeña, con lo cual se lo va a dotar de una super torre para que esté más, ¿no es cierto?, en consonancia con otros edificios que comienzan a generarse. Piensen en la Casa Rosada, unión de 2 edificios, ¿no? Si el Tamburini se las arregla para armar, ¿no?, ese arco que une los 2 edificios y queda, que usted lo ve de frente y dice, pues no es proporcional, no es renacentista, no hay paralelismo, no, son 2 edificios distintos. Es decir, que bastante bien quedó armada, digamos, la cosa, a diferencia del que hace Victorio Meano, digamos, con el Congreso,
de la Nación, que eso es todo, digamos, un edificio armado especialmente y demás. Lo que era en su momento, ¿no es cierto?, uno de esos dos edificios para la Casa Rosada, con el correo, y nosotros tenemos las imágenes de la litografía de cómo era en la etapa justo postcolonial, el intento de Benoit y lo que pasó después. Se vino abajo la torre, le cambio y lo hago neoclásico, y en esta última imagen que ustedes tienen, ¿no?, o sea, aquella de allá, si yo le mostrara solamente esa imagen, no sé cuántos se darían cuenta que eso era el Cabildo. Esto era el Cabildo, ¿no? Además de que se le empezó, ¿no?, esto era el Cabildo, ¿no? No solo se le fue cercenando los laterales por la apertura de la Avenida de Mayo, por la apertura de la Diagonal Sur, ¿no?, sino que se lo mochó, se le cambió la situación colonial por una situación quizás italianizante o neoclásica. Se desvirtuó. Total, el principal edificio, el que marca la ruptura de alguna manera con España, la situación colonial, por más allá de que no se dio ahí la independencia, pero inicia el proceso de emancipación que culmina en Tucumán en el 16, y de pronto viene la audacia y la necesidad por parte de Busquiazo de decir, bueno, vamos a hacer algo más parecido a lo que era, ¿no? Es el único edificio, es decir, ustedes que están en la cuestión de arquitectura, que empiezan haciendo una maqueta y la maqueta hacen el edificio. Acá teníamos un edificio y teníamos teniendo una maqueta. Si el Cabildo de hoy es la maqueta del edificio que fue el Cabildo de la etapa colonial, ¿no? Todo en chiquito. Bien, digo, ya hoy lo hemos incorporado, ya lo queremos, es nuestro, si que nadie lo toque, el Cabildo, pero digo, es una réplica en chiquito de lo que fue uno de los principales edificios patrimoniales, ¿no?, de la etapa nuestra, ya, ni siquiera de la etapa colonial. Con la Casa de Tucumán pasó lo mismo. Si ustedes van a otro museo, a la casa de Ricardo Rojas, ¿no?, en Charcas, van a decir, pero esta casa tiene una fachada que es igual a la fachada de la Casa de Tucumán. ¿Por qué la hizo en Buenos Aires? Porque la otra había desaparecido. Entonces, si hagámosla de alguna manera, dijo Rojas, mantengamos en la memoria la fachada de Tucumán. Habían tirado abajo la casa, habían dejado un pequeño templete donde se habían firmado la independencia, se arrasó toda la manzana para darle importancia. No, es decir, intervenciones patrimoniales. Con el edificio que nos dio la independencia y con la emancipación, miren lo que hemos hecho, o sea, a nivel patrimonial en la ciudad de Buenos Aires. Era la legislatura, una legislatura que está donde hoy se desarrolla la Academia de la Historia, en diagonal a la Casa Rosada, un edificio que hizo Jonás Larguía, un cordobés, ¿no es cierto?, que durante mucho tiempo, hasta la inauguración de Victorio Meano con el Congreso que nosotros conocemos, funcionó como tal, porque las autoridades nacionales estaban invitadas por las provinciales, pero no tenían institución. Compartían, por ejemplo, en la Manzana de las Luces, que estaba en la sala de representantes, sesionaban las autoridades provinciales y las nacionales, es un despelote. Entonces, bueno, tuvimos que empezar a hacer las instituciones nacionales. No había en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?